que es nuestra ya última, ha sido larga la jornada, pero es la última tema que vamos a ver hoy respecto de objetos extraños, digamos. Rodrigo Bravo Garrido es oficial en retiro del Ejército de Chile, es piloto militar especializado en la prevención e investigación de accidentes de aviación. El año 2000 realizó una investigación sobre ovnis y la seguridad aeroespacial, con la cual le permitió obtener el título de piloto de ejército. El trabajo lo presentó la Dirección General de Aeronáutica Civil el año 2002 y fue expuesto además en la conferencia Washington el 12 de noviembre del 2007 en Estados Unidos. Desde el año 2003 comenzó a colaborar con el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, Chile, siendo integrante del CFA entre los años 2010 y 2016 como integrante del comité externo. Rodrigo Bravo es autor de Ufología Aeronáutica, 2010, Los extraterrestres han muerto, 2018, El legado del nivel Hungo, 2021, OVNI desde Chile, 2023, entre otros. Es magíster en Ciencias Sociales, mención patrimonio, y máster en Gobierno y Gestión Pública. En la actualidad trabaja en el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas. Hoy día, Rodrigo nos va a hablar de fenómenos aéreos no identificados y la seguridad aeroespacial. Adelante, Rodrigo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, está Yo perfecto. quiero hacer una pequeña prueba antes de dar inicio ¿Ya? a mi presentación con uno de los videos para ver si es que lo escuchan bien y de ahí ir de corrido porque en virtud del Ya. tiempo me voy a... Al momento de compartir tu presentación, tienes que activar compartir el audio. Sí, quiero ver si escuchan Está hecho, veamos. este audio. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Sí, Perfecto. Ya, ya. vamos al inicio. Vamos Muchas entonces, gracias por... te dejo en la cámara. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que están hoy día conectados vía Zoom y, por supuesto, a los que están también por YouTube en vivo. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Ingenieros por esto y a Rolando de ella, quien fue el que hizo la gestión. Y mi exposición se titula Fenómenos aéreos no identificados en la seguridad aeroespacial. Esta tiene un temario que es la introducción, el caso de Punta Arenas del 2011, que en el fondo es un reporte que nos ayuda más o menos a entender la dinámica de lo que estamos hablando. El mundo aeronáutico, también como para incluso ir un poco más allá y atender cómo se entrelaza este fenómeno aéreo anómalo, que muy bien lo definió don Gustavo en lo que fue la exposición del CEFA, pero también hay que más o menos como a veces dirigirlo, o para poder hacer los nexos, los puentes, donde encontramos estas como preguntas que vienen a continuación, que es cuál es la diferencia entre lo que es UAP, o fenómeno aéreo no identificado, u OVNI, que es lo que nosotros conocemos de forma más coloquial o popular, y la conceptualización actual, para terminar con las conclusiones. Sigo. En lo que es el marco introductorio, como ustedes ven, acá hay una simulación digital que refleja el sistema aeronáutico actual, el cual tiene aproximadamente 40 millones de operaciones aéreas al año, que eso es lo que hoy día hay cifras que más o menos bordean alrededor de 110.000 diarias, que es lo que estamos viendo ahí. Es decir, si hacemos la división, son casi entre 60 y 80, 70 y 80 operaciones por segundo. Esa agrupación de operaciones aéreas en marcos muy estrechos de espacio aéreo, como es el caso de Europa, Estados Unidos, para qué decir Asia, generan lo que se llaman los factores y también los fenómenos que afectan al mundo de la aviación. Es decir, para poder tener 40 millones de operaciones al año o 110.000 en el día, se requiere un estudio de varios fenómenos que de una u otra manera, o factores que de otra manera afectan a lo que es esta operación. Y en ese sentido, aquí tenemos que tener claro que un factor sin duda es una cuestión que
es un elemento circunstancial que contribuye al resultado de algo, mientras que un fenómeno es una manifestación que se percibe, ya sea por los sentidos, por el intelecto o incluso por medios electrónicos. Entonces, ahí, en resumen, por ejemplo, está el factor de la fauna silvestre, con el fenómeno de las aves migratorias, que sin lugar a dudas es un tema muy complejo para lo que es la seguridad aeroespacial. A la derecha está el factor geográfico o el fenómeno orográfico de cómo se construyen las pistas y dónde se construyen, porque para hacer una pista no es cosa de colocar una línea, ¿no es cierto?, recta, sino que también hay que ver direcciones de aproximación, si es que va a tener algún tipo de aproximación instrumental, áreas confinadas. Chile es un país excepcional porque tiene dos cordilleras, una de los Andes y una de la costa, que claro, es un gran cajón, pero que dificulta sobre todo lo que son las aproximaciones instrumentales para los virajes, los circuitos de espera, en fin. Por otro lado, abajo, ¿para qué hablar de lo que son los fenómenos meteorológicos, el cambio climático, que va también de la mano con hoy día un tema que no es menor, que es cómo esto afecta no tan solo a la vida del ser humano, sino que al mundo aeronáutico. Y después viene la sinergia motores y por supuesto los factores humanos, que son fundamentales, sobre todo hoy día, que es la relación hombre-hombre, hombre-máquina y hombre-entorno. Hoy día en una sociedad absolutamente compleja, con ciertas dificultades desde el punto de vista psicológico, hiperconectividad, angustia, estrés, etcétera, etcétera. Los pilotos y los controladores de tránsito son seres humanos que de otra forma también tienen sentimientos, tienen pensamientos, en fin, y eso sin lugar a dudas hace una merma, y en ese sentido ahí nos damos cuenta las verdaderas brechas que hay en lo que se refiere a políticas públicas con la salud mental de los ciudadanos y de las personas. En este conjunto, bueno, todo esto que estamos viendo son problemas propios, ¿no es cierto?, del mundo moderno, de la modernidad como vivimos, como nos damos cuenta. O sea, el hecho de las pistas, por ejemplo, considerarlo con la escasez o casi inexistencia de un ordenamiento territorial, es muy interesante porque hace 30 años las pistas estaban fuera de la zona urbana y hoy día las pistas están dentro de las ciudades. Entonces al final tiene que salir la pista porque hay una explosión demográfica, pero ¿dónde aterrizan los aviones? Y estas 40 millones de operaciones al año, de aquí al 2030 se van a duplicar. Por ende, son factores muy interesantes, fenómenos que de una u otra manera inciden en lo que es la seguridad operacional y lo que se busca con hacer de esta actividad una actividad segura, pero resulta que hay uno que está un poco alejado, que es precisamente el fenómeno aéreo anómalo. Y acá yo en ese sentido dejo en claro que este caso de Punta Arenas del año 2011, del 3 de marzo, es el reflejo de lo que significa un fenómeno aéreo no identificado, o hoy día como se considera un fenómeno anómalo. Este reporte ocurre en una mañana, la mañana del 3 de marzo, donde desde las aproximadamente, desde las 9:45 hasta las 11:51, porque ahí parte la última observación, un fenómeno, un objeto, algo anómalo, se paseó por los cerros próximos o por la ciudad de Punta Arenas, por el estrecho Magallanes, e intervino en 2 vuelos de la misma empresa. Sin embargo, fue observado en forma visual desde Porvenir a las 9:45, fue observado desde el aeropuerto, desde tierra, a las 10:45, pero ya fue denunciado en un vuelo a las 11:31 y finalmente hace una presentación en el radar muy breve a las 11:50. O sea, hay 4 eventos donde esto se observa y hay 2 de los cuales son denuncias en frecuencia, y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a ver ahora de manera muy rápida. Para que se entienda, ahí está la pista de Punta Arenas, desde las 2:05 despega el avión hacia Porvenir, es decir, hace un viraje por la izquierda para tomar el rumbo 115, es decir, hacia el este, cruzando el estrecho Magallanes. Entonces, cuando está en el viraje próximo a la cuadra o a un costado de Punta Arenas, el piloto hace un llamado al centro control, donde al radar le notifica que tiene la observación de un fenómeno aéreo no identificado en el sector
alto de la ciudad, donde está el Cerro Mirador, donde están las antenas para los que no conozcan la ciudad de Punta Arenas. Y el audio es el siguiente. De DAP 1-2. Un tránsito reportado en presente ruta hacia Porvenir. Contacto radar, confirme nivel. Pero, negativo tránsito por este control en el sector de Ciudad Cerro Mirador. ¿Me confirma si pudo apreciar si efectivamente era tipo aeronave, helicóptero? Uno, los únicos tránsitos que tuvo antes del despegue fueron helicóptero naval procediendo desde el este del aeropuerto, un reactor militar en navegación y ILS, solamente. Uno, secuencia aprobada con Porvenir. Llama la atención ahí, en cierto modo, si ustedes se dieron cuenta un poco el problema del lenguaje que hay. El lenguaje es muy importante porque transmite ideas, conceptos, y el lenguaje aeronáutico es algo muy técnico, que de hecho ya cuando la fraseología aeronáutica se aprende, tanto en español como en inglés, es estandarizada. Entonces un piloto que ya maneja el lenguaje aeronáutico perfectamente puede ir, volar, hacer una aproximación y aterrizar desde Santiago hasta Nueva York sin ningún problema, porque está todo absolutamente definido y demarcado, dispuesto, escrito, incluso las emergencias, es decir, no se inventa la pólvora acá. Pero en este tipo de casos, o en este caso puntual, se refleja una falta de comunicación porque el piloto no sabía cómo describir algo que veía que era muy anormal, que ya lo había visto desde tierra a las 10:45, esto fue a las 11:30, y le pasa la información al controlador. Y el controlador, si ustedes ven, le hace un catastro de los tráficos que hay en ese momento en vuelo, o él tiene en presentación, no tiene nada más, y cuando él insiste en esto, incluso le dice que es como una nube, pero con un movimiento errático, el controlador, perdonando la expresión, lo despacha, le dice, pase con Porvenir, hasta luego, porque yo tengo más tráfico que seguir atendiendo, y lo que usted está observando es muy entretenido, pero aquí tengo que seguir cumpliendo con mi labor. Entonces, pasa digamos, ese contacto a las 11:30 de la mañana, y a las 11:50 viene un segundo vuelo, porque el primero era el DAP 1-2, este es el DAP 2-1, que despega de Puerto Williams hacia Punta Arenas. El vuelo que hace diario de Puerto Williams a Punta Arenas, o al revés. Y el controlador es el que llama a ese vuelo ya próximo a entrar en su fase de aproximación, próximo a que lo derive a la torre para poder aterrizar, y le hace presente que el fenómeno que estábamos inicialmente escuchando ahora se hace visible. Entonces, por favor, escuchen el siguiente diálogo, que es ya la parte 2 o final de esta observación, que es muy interesante. Preguntar en radar. Ahora, información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12:04 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, porque a las 12:04 millas. A las 12:04 millas. Sí, le hago la observación debido a que hace 20 minutos observado piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, cuidado. Esto no tiene presentación.
Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Oh, sí, copiado el teléfono. Estuvo a las 12, 4 millas, orbitando y evolucionando en el sector vertical el jefe. Ahora nosotros tenemos una nubosidad, vamos a evitar la nubosidad, no tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a las 12, 4 millas aproximadamente. ¿Recibido? Acá es muy interesante porque esa es la gráfica real, o no real, digamos una simulación, pero ese es como donde el avión venía cuando el controlador le hace presente que eso que estaba ahí se hizo visible en el radar. Entonces lo que en un principio era algo que no era observable por el radar, es decir, no rebotaban las ondas electromagnéticas, ahora sí lo hicieron, porque el radar aeronáutico tiene una fase primaria y una secundaria. La primaria capta todo lo que esté volando a cierta velocidad, calibrado a cierta velocidad o a cierta altitud, y en este caso eso se hizo visible, pero durante toda la mañana desde las 9:45 no era visible en el radar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es eso? Y ese es el problema. Y en este caso no podemos llegar a una conclusión o no podemos tener ningún tipo de aproximación ni siquiera teórica para poder entender qué es lo que es eso, pero sí, al no existir causa, por lo menos nos damos cuenta de que el efecto es bastante complejo porque genera un problema de perturbación en la seguridad aeroespacial. Ustedes se dieron cuenta, el piloto dijo, tengo a la vista una nube al frente a las 12, 4 millas, al punto exacto donde el controlador le dijo que eso estaba. El controlador tiene un radar que no es meteorológico, es un radar aeronáutico. Entonces, eso que observó el piloto, que por precaución le hizo el quite, yo no sé y nadie va a saber nunca si era efectivamente esa misma manifestación, ese mismo fenómeno o ese mismo objeto que se hacía visible o no, pero no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. El punto está en que en este caso es Punta Arenas, una zona donde hay una regularidad de vuelos bastante baja, pero esto ya ha pasado en otros lados y ha sido más o menos complejo o delicado porque se han tenido que desviar vuelos, se han tenido que cerrar espacios aéreos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el punto clave donde se hace la unión o el puente entre lo que es la seguridad aeroespacial y este fenómeno tan complicado, tan difícil de entender, sin entrar en lo que significa un sesgo o tratar de que forzosamente este fenómeno obedezca a algunas de las causas que hoy día están públicamente expuestas, pero sí sus efectos de una u otra manera afectan la seguridad aeroespacial. Volvemos con el resumen que estaba ahí, que era más o menos las 4 observaciones en los distintos horarios. Pero para poder hacer nuevamente ese puente hay que entender un poco lo que es el mundo aeronáutico, y el mundo aeronáutico es una línea de tiempo muy simple de 4.323 años hasta el día de hoy, desde el paracaidista o el paracaídas del emperador Qi en China, antes de Cristo los cometas, ¿no es cierto?, las alas deltas de Armin Friedman en la península ibérica, entre medio los dibujos y los bosquejos de Leonardo da Vinci, para qué decir el ornitóptero de Bacon, que fue la base de los principios de las alas rotatorias, los globos Montgolfier junto con los de Charles, pero que Montgolfier tiene una particularidad porque se hizo extensivo en el mundo. De hecho, el primer vuelo en Chile se desarrolló en 1785 a través de un globo Montgolfier que un buque francés que iba con destino a China pasó por Concepción, y en agradecimiento el conde Lapérouse lanzó un globo dejando escrito o dejando registrado el primer vuelo en nuestro país en época de la colonia. Sin lugar a dudas, todo eso derivó en el primer vuelo registrado el 17 de diciembre por los hermanos Wright con el famoso Flyer, aunque está la discusión si es que el 14 bis de Santos Dumont en París el octubre de 1906. Bueno, nosotros no vamos a entrar en esa dinámica, ambos son importantes, el primero un avión que voló, el segundo es con motor, como sea. Nos significa para nosotros desde ese momento 120 años de un desarrollo absolutamente exponencial, gracias y lamentablemente a 2 guerras mundiales, de transporte, de defensa y de desarrollo de la astronáutica, porque ya conquistados los cielos, también hay que ir más allá de la atmósfera.
y la búsqueda de esa, entre comillas, inteligencia, vida, o lo que hay afuera, está reflejado en lo que son las misiones, la Pioneer o la Voyager 1 y 2 respectivamente. Y como dice el último dibujo abajo, que es el grabado de Flammarion de 1888, que precisamente es un grabado astronómico, hay que mirar a veces fuera de la atmósfera como para poder entender un poco el universo en el que vivimos. Bueno, en este escenario, yo diría de 120 años, desde que se crea la primera aeronave con motor y vuelan, el espacio aéreo se empezó a saturar. Por eso se firma el Convenio de Chicago a partir de 1944, donde se crea la OASI y se empieza a normar esto, porque llegamos a lo que hoy día vimos en la diapositiva de la introducción, con 80 millones, o sea, 40 millones de operaciones al año que van a derivar en 80. Entonces, eso hay que regularlo, hay que armarlo, hay que ordenarlo, y esa es la gran medida, en gran medida, o la gran responsabilidad de nuestras autoridades aeronáuticas. Como vemos acá, el mundo aeronáutico a partir del año recién 81 comenzó con el tema de lo que es el CRM, que es el Crew Research Management, que es como el sistema de recursos de cabina, que hoy día se llama SMS, Flight Safety o Safety Management System, el sistema de seguridad operacional, basado en que todos somos un componente o barreras para evitar un accidente, y ha hecho de la aeronáutica una actividad absolutamente segura para la cantidad de vuelos que hay. Pero, y vuelvo a insistir, arriba hay un dibujo, un diseño digitalizado del caso Puerto Montt del año 88, donde un avión tiene que hacer un viraje a la izquierda para evitar que algo con distintas luces lo colisione. Entonces aquí en la reglamentación nuestra, reglamentos, normas, procedimientos circulares y directivas, no existe nada en relación a este tema. Y lo que hay, muy bien lo manifestó don Gustavo, es como la búsqueda de ciertos parámetros de seguridad operacional, pero que todavía siguen con un sesgo o con cierto prejuicio, porque hay gente que todavía no está 100% llana a informar, y la que informa a veces son interpretaciones personales respecto a un fenómeno que tiene más bien, yo diría, como una visión muy subjetiva. Y ahí viene la pregunta: ¿qué hablamos cuando hablamos de UAP o OVNIs, fenómenos aéreos no identificados, o objetos voladores no identificados? Para poder entender eso, concierto total vean se este dio esta video. mañana en el centro de Santiago. Varias esferas luminosas en el cielo provocaron reacciones nerviosas en los capitalinos. Las redes sociales ardieron con miles de mensajes que hablaban de ovnis y pedían una explicación para este extraño fenómeno. No, igual un poquito de susto estoy, con un poquito de susto, porque es algo muy extraño. Se mueven hacia allá y hacia acá, y así. ¿Qué será? Nadie sabe. Pasado el mediodía de este viernes y el centro de Santiago se revolucionó. Extrañas presencias en el cielo asombraban y dejaban atónitos e incluso atemorizados a quienes eran testigos del enigmático fenómeno. Es un avión, no es un ovni así. A simple vista así uno cacha. Como varios, porque se habían visto. No, son varios. Son como 15 que andan deambulando por aquí. Yo caminando y digo, no voy a mirar como todo el mundo, y no, definitivamente me paré a preguntar, y sí, cuando lo vi quedé así como, y ahora... Todo el mundo miraba hacia el cielo. Algunos testigos incluso comenzaron a ver ciertos movimientos condicionados de estas esferas luminosas. Viene uno grande así atravesando, cosas para acá, y después se pierde, después aparecen de nuevo. Qué fuerte, cómo se cruzaron todos, es que lo estamos viendo desde el principio, entonces, y ahora cambian de color, entonces fuerte, ¿eh? La inquietud llegó incluso al Palacio de la Moneda. Si se vivía el avistamiento en la sede del gobierno, el patio de los Naranjos y de los Cañones se repletaron de curiosos funcionarios. No es usual ver en el cielo, sobre todo de día, una cosa como esa. Yo vi dos y se cruzaban entre ellos. Las redes sociales estallaron en comentarios y fue el tema más mencionado en el día en Santiago. Digo, que mira, si pasó uno para allá, fuerte y derecho, luego tienen sus platillos voladores, hermano. Pero el ataque alienígena que muchos temieron comenzó a ser desenmascarado con el paso de los minutos. Las supuestas naves extraterrestres tenían una explicación lógica, y es esta.
Fueron decenas de globos metálicos lanzados desde el Paseo Bulnes por estudiantes de arquitectura de la Universidad Mayor. Globos soltados al aire tras terminar un proyecto que consistía en intervenir espacios públicos. Generando un espacio dinámico que fuera capaz de conformar un lugar. De concierto total se vivió esta mañana en el set. Bueno, lo que vimos ahí simplemente es, deja en claro cuál es el problema. El problema es simplemente una interpretación que la hipótesis psicosocial lo plantea muy bien, que es una perspectiva más bien simbólica, teológica, como quieran llamarlo, y esto tiene una raíz absolutamente literaria. Esto parte por la ciencia ficción a fines de 1800, todo lo que significan las revistas, los cómics, y luego ya de lleno, en 1947, el inicio de la famosa era moderna de los ovnis, que es muy bien manejada por Ray Palmer, que era el mismo editor de las revistas que están arriba. Si ustedes ven los años 26, 30, 35, con naves espaciales, con platos voladores, que se hacen físicos y reales a partir del año 47, son editados y publicados en el año 48, y resulta que recién en el año 50 aparece el primer libro donde hace la unión de que estas mismas prototipos o aeronaves tenían una vinculación extraterrestre. Y el año 52 sale el primero de los contactados, de ahí en adelante. Entonces, ya la génesis de esta creencia popular, de este fenómeno psicosocial, va ligado netamente a esto. Y eso a veces molesta un poco a mis amigos ufólogos porque, en cierto modo, uno toca la fibra más sensible, que es la creencia, y la creencia va ligada a las emociones. Entonces, cuando uno le dice que ellos son creyentes, tal cual como los católicos son creyentes en una divinidad como la Virgen, esto también va de la mano con lo mismo, y en algunos casos hiere un poco sensibilidades o susceptibilidades. Si ustedes ven desde el 47, hoy día hay 3 hipótesis que son las que, digamos, tratan de entender o justificar el fenómeno que estamos hablando. La hipótesis extraterrestre, que parte del 50, la hipótesis paraufológica del 69 y la hipótesis psicosocial del 77. Entre ellas, los contactados, los abducidos con las 2 abducciones canónicas, y por supuesto la inserción de un ser, de un extraterrestre que está haciendo visitas, algo que hasta el día de hoy no existe prueba que lo pueda confirmar. Entonces, esta era moderna de los ovnis, que parte del 47, al mismo tiempo se alimentó de secretismo y de proyectos secretos que de una u otra manera buscaban estudiar esto, pero de manera subterránea, hasta el informe del Pentágono del 2021, donde todo a partir de ese momento es público. Y ese es el cambio para paradigma. Porque ese informe reconoce la existencia de un fenómeno aéreo no identificado, y el punto número 7 es clave, dice: este fenómeno además es un peligro para la operación aérea. Entonces, claro, ahí tenemos hoy día, en 2023, un informe de la NASA, que más adelante lo tenemos un poco más detallado, que en 70 años, 70 y tantos años, la NASA nunca había hecho ningún comentario respecto a este tema, y ahora ya tiene una persona encargada de recibir estos reportes y analizarlos, porque en su informe dejan claro que no tiene un vínculo, o ellos no tienen cómo hacer esta unificación de este fenómeno con la hipótesis extraterrestre, pero al mismo tiempo reconocen de que no tienen cómo explicar el fenómeno aéreo no identificado. No tiene explicación. Y eso ya abre una serie de posibilidades que son muy interesantes de dilucidar de aquí en adelante. Sin embargo, yo tengo que ser, muy bien lo mencionó Rodrigo Fuenzalía, aquí hay una serie de casos y registros previos que es importantísimo discutirlo. Me quedan 5 minutos, así que voy a ser breve. El año 47 parte la era moderna de los ovnis, pero resulta que para atrás uno empieza a revisar ciertos textos, como por ejemplo, él señaló 1580 Pedro Sarmiento y Gamboa, con una descripción absolutamente objetiva de algo que salió del Estrecho de Magallanes, o de las 12 cartas de Pedro Valdivia, la carta a Carlos V en 1550, donde gracias a algo que bajó del cielo y cayó en medio de un grupo de araucanos que está atacando un fuerte, ellos pudieron mantenerse con vida. Y esta carta, hay 3 historiadores chilenos, Claudio Gay, que no es chileno, pero en cierto modo trabajó mucho en lo que es parte de la construcción de la historia de Chile, Diego Barro Arana y José Toribio Medina lo corroboran. Es decir, aquí no es que alguien haya inventado las cartas de Pedro Valdivia. Entonces, tenemos en nuestro país, y me imagino que en el resto del mundo,
Y por eso coloqué estos libros acá, está Mitos de Chile de la profesora Sonia Montesino, pero también está Mitología del Mundo. Es necesario dar una vuelta y entender un poco parte de lo que significa, yo diría como la creación o el nacimiento del mito y de la religión, que son dos grandes e importantes hitos en lo que es la civilización, y en gran medida van de la mano con manifestaciones, sean o no anómalas, sean o no naturales, han incidido sí o sí en el devenir de nuestra cultura. Y hoy día reducirlo desde el 47 hasta ahora es absurdo. Esto hay que revisarlo mucho más en profundidad, hay que trabajarlo desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la antropología, desde la sociología, en fin. ¿Para qué decir de la historia? En ese aspecto, aquí hay dos personas que han sido clave. Una es Jacques Vallée, que escribió Pasaporte Magonia, que dice que un ovni es cualquier cosa, objeto que el observador sea incapaz de identificar. Pero aquí Richard Haynes, que es muy importante, Richard Haynes es un doctor en psicología que ha trabajado en la NASA en proyectos espaciales y creó el NARCAP, que es el gran repositorio de informes aeronáuticos de este tema. Porque él lo tomó muy en serio. Desde el año 2000 ya conceptualizó el concepto UAP como fenómeno aéreo no identificado, que hoy día es fenómeno anómalo, que altera la operación aérea y que genera un peligro más dentro de los que nosotros conversamos en un principio. Y dice, conviene limitar el campo de la ufología a aquellos casos de observaciones que no parecen ser explicados. Y aquí hay muchos fenómenos, y de hecho eso nos permite también ampliar el abanico de que esto no debe tener un origen común, deben ser muchos orígenes. Por eso es importante sentarse a discutirlo desde el punto de vista académico, científico, aeronáutico, y por un lado dejar aparte todo lo que son las hipótesis o las ideas preconcebidas que tanto daño le han hecho a este tema. Un ejemplo es lo que ha pasado a partir del año 2017 en Estados Unidos con el proceso de desclasificación. Dos reportajes del New York Times concluyeron en que en octubre del 2019 el Congreso de Estados Unidos le dispone al Pentágono a hacer un informe, el cual es remitido con 14 instituciones, o con el apoyo de 14 instituciones, el 25 de junio del 2021. El 2022, en la ley de presupuestos se establece la oficina LARO, que es la oficina de registro, de estudio de todas las anomalías en todos los medios, por eso se habla hoy día de anomalías transmedia, tierra, aire y mar, y dejan en efecto abierto el campo para que el 2023 salga un informe el 11 de enero, donde se establece que hay 247 casos sin explicación. Viene estos incidentes entre el 4 y el 12 de febrero en Estados Unidos, con 4 derribos, de los cuales uno se estableció que era un globo chino, el cierre del espacio aéreo Montana, un espacio aéreo de tránsito, pero que de todas maneras alteró las operaciones aéreas de Estados Unidos desde el este al oeste y viceversa. El 31 de mayo, la NASA reúne 16 expertos informando que van a sacar su reporte que sale el 13 de septiembre, donde el informe NASA señala, no tenemos explicación para los fenómenos aeronáuticos. ¿Para qué decir el subcomité de inteligencia del Congreso, donde los 3 ex miembros de las Fuerzas Armadas salen haciendo declaraciones? Yo los invito a que lo revisen esto y vean este subcomité de inteligencia el 26 de julio. Revisen las declaraciones de los congresistas que hacen una previa. Vean, por favor, Grothman, que es el presidente, un representante republicano, vean, por favor, las cosas que señala, donde él admite que hay un presupuesto oscuro para investigar estos fenómenos que ellos, como fiscalizadores y como congresistas, no tienen acceso. O sea, esto no es broma. Aquí hay una investigación paralela que tenga o no un origen o es más, un objetivo de defensa, ni siquiera los propios congresistas lo pueden fiscalizar. Entonces, aquí hay un tema de tipo sociológico, geopolítico, muy interesante y que recién está comenzando a tomar luces y a tomarse en serio. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que, primero, el fenómeno aéreo anómalo real, ya nos dimos cuenta de por qué, y concreto porque se han hecho estudios. El informe Sturrock reunió a especialistas de distintas áreas en el 97, PIDAE Chile el año 2000 hizo un cónclave muy interesante donde participaron distintos expositores. Francia ha sido también un país que ha sido punta de lanza, y de ahí en adelante distintas otras, como la conferencia de Washington del 2007, y para qué decir el informe que acabamos de hablar del 2021. Lamentablemente la ufología no es una ciencia y es muy difícil que lo sea. Muy difícil que lo sea porque los reportes son absolutamente aleatorios, son con un sesgo de
intencionalidad, de búsqueda. Acá no hay un método, por eso coloqué a René Descartes, porque para hablar de ciencia hay que hablar de método. La metodología de la investigación es clave, y en este sentido la ufología es una cuestión absolutamente amateur y que va de la mano con los intereses particulares de gente que le gustaría saber qué hay más allá, o que si esto tiene una trascendencia importante. Por ende, en cierto modo, la ufología es una cosa no profesionalizada, y que da para mucho, y se abre con una serie de temas que la subyacen, que a veces incluso se pierde el foco en el fenómeno, que es lo más importante. Entonces, es un punto que hay que tratar, y hay que, ojalá, no quiero decir profesionalizarlo, pero sí hacerlo más técnico. Y en ese sentido, la aeronáutica ha tomado una posición bastante abierta respecto a lo que son los fenómenos aéreos no identificados, porque reconoce que son un peligro. Casos hay muchos, pero aquí dejé 3 que son importantísimos para que ustedes también los busquen. El caso Valentine de Australia, el 21 de octubre del 78, con el accidente y la desaparición de un avión. El vuelo LAN que les mencioné, el Boeing 737 en Puerto Montt, el 1 de junio del 88, y un vuelo de Argentina, aerolínea argentina, un Boeing 727, el 31 de julio del 95 en Bariloche. Estos 3 reflejan, aquí no hay malas interpretaciones, no hay que el piloto le gustaba los ovnis, estamos hablando de casos reales donde hay una interacción con una manifestación, fenómeno, objeto, como quieran llamarlo, que sin lugar a dudas causó trastornos en esos vuelos. Y pueden ser 3, y en el libro Ufología Aeronáutica tenemos 28. Y esos casos son los que hoy día necesitan ser revisados para que esto se tome una conciencia mayor y se entienda que esto ya no es por búsqueda de vida en el más allá, ni en el universo, ni la interacción con seres de luz. Aquí estamos simplemente analizando fenómenos que al manifestarse generan peligro, tal cual, porque dentro de la palabra peligro tiene la palabra potencial, es lo que son las operaciones aéreas. Acá están los libros que yo he escrito. Junto con Rodrigo escribimos el último, y Marcelo Moya, OVNI desde Chile. El libro de extraterrestres muertos ha sido un libro que me ha causado muchos problemas, porque tocar este tema y analizarlo desde el punto de vista histórico, sociológico, no es fácil. Ufología aeronáutica, que son casos netamente aeronáuticos. Ahí están mis redes sociales, mi Twitter, EcoBufón, y eco-bufón en Instagram, para que cualquier duda o consulta la vamos a hacer. Muchas gracias por vuestra atención.